Ok, jóvenes, voy a compartir pantalla. Por favor, si alguien de ustedes me pudiera hacer el gran favor de observar si pueden ver mi presentación. Llevé. Ok, gracias, Eric. Vamos a iniciar entonces. Ok, jóvenes, siguiendo entonces con el tema, vamos a entrar ahora en el concepto de qué es una administración de proyectos. Nos dice que es la planeación, organización, coordinación, dirección y control de los recursos para lograr el objetivo del proyecto, ¿sí? Esas son las fases que de manera general deberían de tener o debe de tener un proyecto. Planeación, organización, coordinación, dirección y control. El proceso de administración de proyectos consiste en planear el trabajo y luego trabajar el plan. Son dos grandes fases o dos grandes pasos. Primero planeamos qué vamos a hacer y luego trabajamos ese plan. Obviamente que ya anteriormente o antes de ya lo planeamos con anterioridad. Entonces, para eso vamos a definir o a conocer cuáles son las fases de esta administración de proyectos. Ahí está. Son 5 fases, lo que es iniciación, es decir, cuando ya tenemos la idea o la inquietud de que queremos llevar a cabo este proyecto, la planificación, que ya viene siendo pensar cuál es el plan que vamos a seguir a lo largo de toda la elaboración de nuestro proyecto, la ejecución, que es cuando ya lo estamos llevando a cabo, iniciamos labores o iniciamos delegación de funciones o tareas por cada uno de los miembros de este proyecto, y lo que es el cierre. El cierre obviamente es la terminación ya final, eh, digamos que la conclusión del proyecto. Ahora bien, seguimiento y control. El seguimiento y control es una fase alterna o paralela que está presente desde que se planifica y se ejecuta. Es decir, lo estamos siguiendo, lo estamos controlando, estamos supervisando que cada una de las tareas trazadas se estén llevando a cabo paso por paso, cada recurso, cada materia, cada costo se esté ejecutando a como lo planificamos. Ahora bien, su definición de cada uno. Fase de inicio. Nos dice que aquí los proyectos se identifican y seleccionan y se autorizan con un documento llamado cédula del proyecto. Este documento, llamado así, contiene información principal, primordial e importante de los datos más sobresalientes de lo que es el proyecto. Si somos un equipo de trabajo que se dedica a llevar a cabo la construcción de instalaciones o de fábricas, pues por ende esta fase sería identificar y seleccionar aquellas que podamos llevar a cabo en ese tiempo. Una vez que ya los seleccionamos e identificamos, pasamos a la fase de planeación, que viene siendo la definición, el alcance, los recursos, el programa, el presupuesto y todos los riesgos que puedan presentarse a lo largo de este proyecto. ¿Vale? Ahí en la fase de planeación se debe de definir hasta dónde queremos llegar, qué recursos vamos a utilizar, qué programa nos va a ayudar para guiarnos en cada una de las actividades, llámese programa al cronograma de actividades, presupuesto, cuánto tenemos disponible para llevar a cabo esa elaboración de nuestro proyecto y cuáles son los riesgos. Posteriormente viene la fase de ejecución. Se lleva a cabo el plan y se realizan las tareas. No es nada más que eso. Se ejecutan las tareas a como se trazó en la fase de planeación. Fase de cierre. Obviamente, como su nombre lo indica, vamos a evaluar qué aprendimos, retroalimentamos, qué documentos se organizaron y cuáles se van a archivar. ¿Ok? Recuerden, somos un equipo de proyectistas o de elaboradores de proyectos. Tenemos que llevar a cabo ciertas evaluaciones y ciertos documentos que vamos a presentar al final. No vamos a presentar todo,
porque hay información que como especialistas en la materia, nosotros solamente podemos entender, pero a los que se los vamos a presentar posiblemente o no les interese o no lo entiendan. Entonces podemos al final hacer una especie de informe o cierre del proyecto donde hable de manera general en un lenguaje de manera, digamos que formal, cómo cerramos o a qué concluimos con nuestro proyecto. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas o cuáles son el ciclo de vida del proyecto? Aquí está. El esfuerzo del ciclo de vida del proyecto está seriado por lo que son 4 etapas. Si ustedes se dan cuenta, es puede ser una gráfica de una distribución exponencial, porque siempre al inicio vamos a tener un crecimiento y va a llegar un momento en que se va a estabilizar y va a llegar a su punto máximo, a su pico más grande y va a empezar a decaer. No quiere decir que al decaer esté siendo mal el proyecto, sino simplemente cuando empieza a caer esa parte o esa campana, quiere decir que ya los recursos, todo lo que se está utilizando se están acabando o estamos en las partes o en las tareas eh, que van a concluir con nuestro proyecto y ya no son, digamos que tan sofisticadas, que ya son, digamos que actividades detallistas o estéticas para dejar bien cerrado nuestro proyecto. Entonces, en una gráfica donde el tiempo representa el eje X y el esfuerzo el eje Y, vemos que esta campana crece a un inicio. Posteriormente, en el inicio, vamos a comprobarlo con lo que es la cédula del proyecto, que es la información primordial que contiene del proyecto al inicio. Posteriormente, en la etapa de planeación, vamos a tener un plan inicial, una manera de podernos guiar y ver cada una de las actividades que planeamos y que vamos a ejecutar en el proyecto. Después viene la etapa de ejecución, que viene siendo a donde vamos a llevar a cabo esas actividades. Una vez que esta campana cae, viene una línea que se llama entregables aceptados. Llámese entregable a aquello que vamos a presentar al final. Obviamente, nuestro entregable más grande dentro de un proyecto va a ser el propósito o la meta por la cual fue creado nuestro proyecto. Por ejemplo, si nos guiamos en la imagen que está en la parte derecha, nuestro entregable sería haber terminado esa planta que se está construyendo en esa imagen. Ese sería nuestro entregable. ¿Cómo vamos a saber si ese entregable es aceptado? Tiene que cubrir con ciertos requerimientos, con ciertos requisitos. Obviamente la capacidad instalada, el tamaño, la altura, cuántas personas van a laborar o para cuánto fue diseñada esa planta, qué máquinas se van a utilizar, cuál va a ser la línea de producción, ¿sí? Cómo va a estar distribuida la instalación como tal. Todo eso viene siendo el entregable aceptado o el que entregable que se va a aceptar al término de nuestro proyecto. Y de ahí, jóvenes, cuando esto ya esté terminado y ya esté bonito, pintado y todo, no termina, sino viene una etapa de cierre, donde digamos que ya es la parte burocrática o la parte formal o la parte escrita, donde vamos a entregar algo que es documentos del proyecto, ya sea que se archiven o ya sea que se entreguen a un alto mando o el que nos contrató, o en ese caso si somos nosotros los mismos dueños que estamos construyendo, pues nos va a quedar a nosotros. ¿Cómo terminamos la obra? Si fue lo que esperábamos, aprendimos algo, a lo mejor hubo ciertos retrasos, ciertas holguras. Entonces ahí va a venir todos los documentos que nos ayuden a retroalimentar cómo fue o qué aprendimos de todo este ciclo de vida del proyecto. ¿Sí? Esto es, jóvenes, el ciclo de vida del proyecto. 4 etapas: inicio, planeación, ejecución y cierre. Ahora bien, símbolo utilizado para representar un proceso de administración de proyectos. Este es el símbolo, sencillito, pero este símbolo representa muchas cosas dentro de lo que es la administración de proyectos. Entradas, las técnicas y herramientas y obviamente las salidas. Las entradas es todo aquello que sean planes, políticas, procedimientos, plantillas y pautas y bases del conocimiento. Es decir, todo lo que sea necesario para poder llevar a cabo la administración de nuestro proyecto. Ok, me dicen, dentro de la etapa de ejecución se pueden hacer la supervisión y el monitoreo. Así es,
dentro de la etapa de ejecución y también la etapa de planeación. Recordemos que por ahí en los diagramas anteriores vimos lo que es supervisión. Profe, Sí, adelante. te corta el audio. Ok, no te preocupes, estamos grabando la sesión, pues esperemos que si no se pueda escuchar puedan consultar con posterioridad este video para que puedan pues saber de qué estamos hablando. Por ahí me preguntan sobre la etapa de ejecución, si ahí puede estar la supervisión y el monitoreo. Sí, desde lo que es la planeación hasta lo que es la ejecución está presente. Digamos que es como una actividad paralela que va acompañando desde la planificación hasta lo que es la ejecución, así es, abarca ambas etapas, ¿sí? Exactamente. Por ejemplo, vamos a regresarnos a esa diapositiva. Aquí está donde se los mostré. Aquí está. La planificación y la ejecución, el monitoreo, el seguimiento, el control, la supervisión, como le quieran decir, está presente en la planificación y en la ejecución. Por ende, no está en la iniciación porque todavía, pues obviamente, está pensándose. Y obviamente no está presente en el cierre porque, pues como dice su palabra, cierre, ya acabó todo, ya no es necesario que haya un supervisor, alguien que esté pendiente. Solamente está entre la planificación y la ejecución. Pensemos que es una actividad paralela que los viene acompañando a estas dos fases. Ok, entonces vamos a donde estábamos y ahí está. Se representa mediante este símbolo y mencionamos que las entradas es todo aquello que sea plan, política, procedimiento, plantilla, pauta y base del conocimiento. Eso va a ser la entrada a nuestro proceso de administración de proyectos. ¿Qué indican las flechas? Indican los flujos de datos entre los procesos, ¿sí? De ahí cuando tengamos las entradas, entran dentro de ese rectángulo que se va a representar mediante lo que es el proceso. El rectángulo representa el proceso, ¿sale? Y las técnicas y herramientas pueden ser paquetes de software. Este puede ser un ejemplo. Por ejemplo, tengo el conocimiento, tengo a la plantilla de personas que van a trabajar conmigo, tengo manuales, tengo todo para iniciar. Pero resulta que mis técnicas y herramientas para convertir todo eso son software. Entonces, obviamente, ya sea, por ejemplo, MS Project, Smartsheet, algún tipo de programa que sea, por ejemplo, el Excel QM, que es un complemento de Excel, o el QM for Windows, que es un software complemento de un libro para que ustedes puedan llevar a cabo todo esto. Todos los software que tengamos disponibles van a ser las herramientas que nos van a servir para convertir todo ese conocimiento, ¿sí? Y ahí está. Y de la salida sería lo que vamos a obtener, ya sea algún tipo de elaboración dentro de este software, un ejercicio, una plantilla o un plano, un diseño, hablando sobre software, o ya sea si es un proyecto gigantesco, un edificio, una instalación, una empresa, una fábrica, todo lo que pensemos que podemos elaborar mediante este proyecto. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuáles son las áreas de conocimiento que entran en vigor aquí dentro de la administración de proyectos? ¿Qué necesitamos para poder tener un buen entendimiento de la administración de proyectos? Se necesitan conocimientos sobre procesos, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas. Obviamente todo esto aplicado a lo que vayamos a llevar a cabo dentro de nuestro proyecto. Si vamos a construir una empresa de ensamblaje de automóviles, por ende, debemos tener conocimiento sobre el proceso de su ensamblaje, las prácticas que se utilizan para su ensamblaje, qué datos debemos de conocer al inicio a la hora de ensamblar el auto, qué resultados vamos a tener al finalizar ese ensamblaje, qué herramientas vamos a utilizar, llámese en las tangibles y las intangibles. Tangibles, pues obviamente utensilios, equipos, e intangibles, algún tipo de paquete de software, o si ya viene algún tipo de inteligencia artificial o un brazo robótico que nos ayude. Y técnicas, a lo mejor algún tipo de aplicación de filosofías japonesas, por ejemplo, lo que es Kanban, Pokayoke, Hidoka, Kaizen, todas esas técnicas que nos ayuden a facilitar esos conocimientos. ¿Qué vamos a aplicar o qué va a tener como resultado dentro de las áreas? Vamos a obtener hasta dónde vamos a alcanzar el alcance. ¿Cuánto tiempo nos vamos a llevar a la hora de construir o edificar o ejecutar las tareas de este proyecto? El costo, cuánto nos va a costar
llevar a cabo este proyecto. La calidad, si estoy haciendo algo bien hecho y que sea excelente sin ningún tipo de defecto. Por ende, jóvenes, si yo construyo algo y resulta que no lo está construyendo el equipo a como yo lo pedí o a como lo especifiqué en la entrada con mis planes y programas, ¿qué va a pasar? Va a haber un costo que no estaba contemplado y ya ese costo se va a convertir en gasto, porque el gasto es aquello que yo invierto, pero no estoy retribuyendo, no estoy teniendo algo a cambio. Y el costo es algo que yo estoy invirtiendo, pero próximamente lo voy a recuperar. Así que es importante que sepamos la diferencia de lo que es un costo y de lo que es un gasto. Recursos humanos, ¿cuántas personas voy a necesitar a la hora de llevar a cabo las tareas? Comunicaciones, ¿quién va a estar pendiente de que los proveedores lleguen a tiempo, de que el patrocinador o el cliente al que le esté yo construyendo esté ahí, digamos que con la información eficaz y eficiente de manera rápida para que no se atrase o no piense mal que su proyecto está por mal camino? Y los riesgos, ¿qué riesgos voy a tener a la hora de construir? Recuerden que los riesgos pueden ser aquellos que estén influidos por los factores incontrolables, como son el tiempo, algún tipo de traba gubernamental, algún tipo de nuevo impuesto, algo que me vaya a mí obstaculizar a la hora de llevar a cabo mi construcción. Adquisiciones, ¿qué necesito para poder llevar a cabo mi proyecto? Maquinaria, equipo, algún tipo de outsourcing, llámese outsourcing a un tercero que me trabaje a mí. O sea, yo le trabajo al cliente, pero hay un sourcing que me trabaja a mí. E integración, es decir, tener la facilidad de integrar cada una de estas áreas y poder desenvolverme en una ejecución correcta de mi proyecto. ¿Sale? Esas son las áreas que necesito conocer dentro de la administración de proyectos. Ahora bien, dice que el plan del proyecto dentro de la administración del proyecto es un documento formalmente aprobado que define cómo se ejecuta, supervisa y controla un proyecto. Recuerden que cuando esto inicia necesitamos una cédula del proyecto y aparte necesitamos elaborar algo que se llama plan del proyecto, ¿sí? Plan del proyecto, que va a ser un documento formalmente aprobado donde voy a mencionar cómo lo voy a ejecutar, cómo se va a supervisar y cómo se va a controlar. Ok, ¿qué debe de contener este plan? Ojo, jóvenes, importante. Debe de contener enunciado del trabajo a realizar, el acta o la carta constitutiva del proyecto. Es decir, digamos que como una especie de etiqueta donde venga lo más importante o cómo está construido este proyecto, el sustento, la estrategia metodológica, es decir, cuál va a ser mi método, la estrategia que voy yo a utilizar a lo largo de este proyecto. Enunciado del alcance, ok, por ahí me disculpo, se me fue una letra. Enunciado del alcance, hasta dónde voy a llegar, hasta dónde va a abarcar mi equipo y un servidor para cumplir con este proyecto. Estructura de desglose del trabajo, comúnmente llamado EDT, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es un EDT? Una estructura de desglose de trabajo. Es como una especie de organigrama donde vamos a colocar quién va a ser responsable de cada tarea. Y así el día de mañana no venga y me diga alguien, es que eso no me lo dijiste, es mentira. Aquí está mi EDT y aquí apareces tú como responsable. ¿Sale? Cronograma, el cronograma, como su nombre lo indica, establecer actividades y ponerle un intervalo de tiempo, periodo de tiempo, de qué horas a qué horas o de qué día a cada día va a abarcar cada actividad. Presupuesto y flujo de efectivo, ahí importantísimo el dinero. Si yo dije en el cronograma que tal día va a comprar tal cosa, ahí debe de estar el dinero en ese momento, porque si no lo llega a estar, eso se traduce en tiempo perdido, en algo que está parando la actividad que sigue y por ende días que uno se quede parado sin hacer nada, eso se va a ver influenciado como resultado al final del proyecto porque ya no lo voy a entregar quizás para diciembre, sino ya ahora hasta enero por esos días, porque el dinero no estaba disponible. Recurso humano requerido y su costo. Ok, ¿cuántas personas voy a utilizar y por ende cuánto me va a costar contratar a esas personas? El plan de riesgo, lo que les decía, ¿qué voy a hacer en caso de que llueva? Por ejemplo, quiero construir ahora en septiembre o octubre, que es temporada de huracanes, por ejemplo. ¿Cómo voy a enfrentar yo esos riesgos?
¿sí? Otro riesgo puede ser de que se llegue a acabar la materia prima si voy a construir, qué voy a seguir o qué plan voy a tener si se me llega a acabar esa materia prima. Planes subsidiarios de calidad, comunicaciones, contrataciones y adquisiciones. Algo que me va a servir extra a un plan de calidad, algo de comunicación, contratación y adquisiciones, un soporte, alguien que me ayude a soportar el plan principal con estas partes que por ahí les menciono. Ahora bien, en el proceso de iniciación, jóvenes, se debe de hacer lo que es el enunciado y el acta constitutiva del proyecto. Ahí se los coloco. El primero es la entrada y el segundo es la salida. Primero hago el enunciado y por ende voy a tener después el acta o carta constitutiva del proyecto. Dentro del proceso de planificación, voy a tener la formulación y los alcances. ¿Qué datos debo de tener ya listos para esa etapa? El número 3, el 4 y el 5, es decir, la estrategia metodológica, el enunciado del alcance y el EDT, ¿sale? Esos planes o esas, digamos que subplanes, porque están dentro del plan de proyecto, del plan del proyecto, van a estar listos en ese proceso. El cronograma dice que muestra actividades del proyecto y los tiempos y pueden incluir hitos. ¿Qué son hitos? Son tareas principales, primordiales o vitales, a como se los quieran definir, que es que deben de estar sí o sí dentro de un proyecto, ¿sale? Primordiales. Entonces se llaman hitos. Si eso lo hacemos en un software, hay un apartado que dice hitos y nos marca la tarea siempre de un color diferente para que sobresalga ese hito de las demás actividades. El presupuesto, por ende, son los costos y los recursos financieros, el dinero, jóvenes. El dinero necesitamos que esté disponible. El recurso humano, la lista de personas que participarán, todos. ¿Cuántas personas van a participar y cuánto me va a costar a mí contratar a esas personas? Y el plan de trabajo, pues obviamente va a servir en la parte de la ejecución y ahí entran los riesgos, el plan de riesgos y el plan subsidiario. Calidad, comunicación, contratación y adquisiciones. ¿Sale? Espero hayan podido ver esta diapositiva y hayan podido escuchar lo que les menciono porque es importante. En una sola diapositiva podemos ver todo lo que se necesita dentro del proyecto para llevar a cabo un plan dentro de la administración del proyecto. ¿Sale? Ahora bien, es común identificar el proyecto con el cronograma, es obvio, porque siempre cuando pensamos en algún proyecto, pues vamos a imaginar un cronograma de actividades, un diagrama de Gantt. Se suele llamar calendario el cronograma regularmente como muestra fechas, pues a veces se le dice, chécate el calendario de actividades. Y eso, jóvenes, es un error. El calendario permite especificar solamente los días laborables y los horarios. En cambio, el cronograma nos dice qué actividades inician, qué actividades terminan, ¿sí? Y así como también marcamos cuántos días vas a trabajar y obviamente dentro de esos días, quiénes son los responsables en llevar a cabo esas actividades, ¿sale? Entonces, es primordial que sepamos que un calendario de actividades no es lo mismo que un cronograma de actividades, porque el calendario solo muestra días y horarios, y en cambio el cronograma muestra actividades, personas, periodo de tiempo, el cual se va a llevar a cabo a la hora de ejecutar una tarea en específico o un hito, así como lo habíamos dicho en la anterior. Ahora bien, ¿quiénes son los interesados en el proyecto? No es nada más que las personas y organizaciones. ¿Cuáles? ¿Quiénes son estas personas interesadas? Pueden ser los clientes, pueden ser patrocinadores, es decir, algún tipo de inversionista o persona que esté dando el dinero para que construyamos. Puede ser una organización ejecutante y puede ser el público. Por ejemplo, aquí en Chiapas se está llevando a cabo una construcción de ahí por el ecológico. Podría decirse que es algo como que está el cliente o la persona interesada es el público, porque al final de cuentas es algo que se está construyendo gracias al pago de impuestos de todos los contribuyentes, ya sea del estado o del país. Entonces, es algo importante enfatizar que el público es el interesado dentro de este proyecto.
¿sale? Aquí en este caso el gobierno, los que están construyendo son los que están llevando a cabo esta tarea, pero esto como es para las personas o para todos, pues obviamente el interesado principal es el público porque pues son sus impuestos que se ven invertidos ahí. Clientes, si vamos a construir para alguien en especial, ya sea una casa, hay un cliente, es el interesado. El patrocinador, como les decía, un inversionista nos da el capital y nosotros construimos a como él quiera o pida, porque pues nos estamos adaptando a lo que él está pidiendo. Organización ejecutante, por ejemplo, si yo soy una empresa que me dedico a vender frituras, llámese frituras a, por ejemplo, Sabritas, y yo quiero construir una planta aquí en Tabasco o en Teapa o en la región Sierra, yo voy a hacer la organización que voy a ejecutar la tarea. Entonces mando a un equipo de trabajo de mi empresa para que lleven a cabo este proyecto. Entonces, todas estas personas influyen en el proyecto y en los productos entregables. Así es. ¿Por qué influyen en el proyecto y productos entregables? Porque al final, pues ellos tienen que venir a ver o a supervisar que esto se llevó a cabo como ellos lo pidieron. ¿Sale? Y todos son involucrados dentro del proyecto. ¿Sí? Todos son involucrados dentro del proyecto. Ahora bien, conceptos útiles que nos van a servir para entender mejor, jóvenes. Metodología. ¿Qué es una metodología? Sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizados por quienes trabajan en una disciplina. Regularmente a veces revolvemos lo que es metodología por, con otras palabras como por ejemplo como técnicas, como estrategias, y aquí estamos definiendo que metodología es el sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas que se utilizan para trabajar en una disciplina. Ejemplo, una consultoría. Una consultoría tiene su propia metodología o su propia manera de llevarse. Una consultoría a otra, pues obviamente va a diferenciarse sus metodologías. Método, ¿qué es un método? Es una forma de trabajo que implica un arreglo ordenado de manera lógica, generalmente con pasos a seguir. Ejemplo, si hablamos de la misma consultoría, su método, ¿cuál sería? Ahí está. Inicio, diagnóstico de la situación actual, propuesta de la mejora, planificación de la mejora, cómo aplicamos esa mejora y evaluamos si realmente estamos presentando resultados. Si se dan cuenta de la diferencia entre metodología y método, metodología es el sistema de filosofías o estrategias o métodos que se necesitan para llevar a cabo en una disciplina. Y eso es una consultoría. Ahora, ejemplo de método, el método como se está llevando a cabo esta consultoría, es decir, su forma ordenada para poder seguir una forma de trabajo. Y ahí está, iniciación, diagnóstico, propuesta de mejora, planificación de la mejora, aplicación y evaluación de los resultados. ¿Sale? Es diferencia, metodología y método. Son dos cosas diferentes, pero están relacionadas, obviamente. Ahora, ¿qué es una técnica? Es un procedimiento sistemático definido y utilizado por una persona para realizar una actividad con el fin de generar un producto o servicio, perdón, un producto o resultado o prestar un servicio y que puede emplear una o más herramientas. Ejemplo, un consultor usa la técnica de la entrevista, ¿sale? Si se dan cuenta cómo venimos de lo general a lo particular, una metodología es un sistema de cosas que nos sirven para podernos orientar dentro de una disciplina. Un método son los pasos a seguir para poder llevar a cabo una forma de trabajo, ¿sí? Y una técnica ya es algo más específico, que es el procedimiento sistemático para que usa una sola persona para poder lograr un producto, un resultado o un servicio. Si hablamos de la consultoría, la metodología es una consultoría porque ahí ellos se caminan de esa manera. Dentro de lo que es método, es los pasos que ellos siguen para poder llevar a cabo una consultoría. Y la técnica, ya en específico, es un consultor que usa la técnica de la entrevista. ¿Sale? Son tres cosas diferentes. Entonces, hasta ahí la voy a dejar el día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, háganmela saber en este momento. Y mientras resuelven, a lo mejor si tienen alguna duda, me escriben en el chat la palabra presente para saber quiénes estuvieron el día de hoy en la clase. Y así espero a que me mencionen si tienen alguna pregunta, alguna duda, un comentario,
algo que ustedes quieran saber, algo que no les haya quedado claro. Soy todo oídos. Ok, a manera de retroalimentación, ¿qué se vio en la clase el día de hoy? Vimos lo que es el concepto de administración de proyectos, vimos las fases que hay dentro de la administración de proyectos, que son 5, que es iniciación, planificación, ejecución y cierre. Y hay una que viene en paralelo que se llama seguimiento y control, que están o abarcan a la planificación y a la ejecución. Vimos su definición de cada una. También vimos el ciclo de vida del proyecto, que es inicio, planeación, ejecución y cierre. Vimos qué símbolo se utiliza para representar un proceso dentro de la administración de proyectos, que es un rectángulo, entradas, técnicas y herramientas y las salidas. ¿Qué áreas de conocimiento se utilizan dentro de la administración de proyectos? ¿Cuál es el plan del proyecto o el plan de administración del proyecto? Está compuesto por 10 partes y cada una de esas partes están dentro de cada fase de este proyecto. También vimos que no es lo mismo un calendario a un cronograma. ¿Quiénes son los interesados dentro de un proyecto? Y aprendimos la diferencia entre metodología, método y técnica, que no es lo mismo. Son diferentes, pero obviamente están relacionadas una con la otra. Ok, ¿qué software se usa para la administración de proyectos? Actualmente en lo particular yo conozco 3, lo que es el MS Project, que lo contiene la paquetería de Microsoft, el Smartsheet, que es un software que está en línea y que lo pueden utilizar solo que como un demo por 30 días, y después de esos 30 días ya necesita que uno compre, digamos que el permiso para usarlo, y se puede trabajar en Excel. También Excel lo tiene. Yo tengo un complemento que yo se los voy a hacer pasar para que lo puedan instalar en su Excel. No es grande, es pequeño, solamente es de activarlo. Ok, profe, nos va a proporcionar las diapositivas de su presentación. Bueno, hasta ahora no les he proporcionado las diapositivas, pero si, como me dice el Derby, si las necesitan, se las puedo pasar. ¿Por qué no se las he proporcionado? Porque recuerden que estoy grabando videos y dentro de los videos pueden ir observando las diapositivas, ¿sale? Pero si aún así eso no les es suficiente, porque a lo mejor quieren citar una información o algo, pues no se preocupen, con mucho gusto por las diapositivas a Classroom y ahí la pueden consultar. Solo que pues sí van a estar, digamos que cortadas, porque digamos que un archivo grande, y pues como ustedes pueden darse cuenta, vamos viendo parte por parte cada vez que nos vemos aquí en clase. ¿Sale? Pues si no hay más dudas o preguntas, voy a pedirles que enciendan por favor su camarita para poder tomar la evidencia del día de hoy y concluir con la clase. Ok, ya veo a 3 compañeros. Ya veo 4, 5, 6, 7, 8 personas, 9, 10 personas. Me faltan 3 porque habemos 14 personas conectadas. Solo 13 personas entraron. Agradezco, jóvenes, el que se hayan conectado, la constancia, el esfuerzo que están haciendo para poder estar en clase, y pues espero sea de provecho. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta primera unidad es teórica, pero después va a venir ya la práctica, y ahí sí necesito que pues vean la continuidad, vean cómo viene de lo chiquito, por así decirlo, de lo teórico, y cómo va a ir creciendo, y cuando hagamos cálculos y se van a dar cuenta que ya estamos arrastrando el lápiz, ya estamos calculando la probabilidad de eventos, de que un proyecto termine para tal fecha, o por qué me voy a tardar tanto. Vamos a usar distribuciones normales, vamos a usar algo que se llama método de la ruta crítica. Ese método está genial, jóvenes. Espero que así como me emociona al decírselo, ustedes se emocionen a la hora de usarlo. Está muy bonito. Y vamos a aplicar algún software en especial, todavía vamos a checar cuál,
Porque como les decía, Smartsheet les da un demo nada más de 30 días. Entonces, si no podemos usar Smartsheet, ya vamos a ver si usamos Excel o usamos el MS Project. ¿Sale? Entonces, voy a tomar la evidencia, jóvenes. Voy a contar hasta 3 y vamos a tomar la fotografía. 1, 2, 3. Ok, chicos, va otra fotografía. 1, 2, 3. Ok, jóvenes, ya está la fotografía, el video está siendo grabado. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor me la hacen saber. Si no les da tiempo ahorita, por WhatsApp me escriben y pueden checar más adelante el video para ver todo lo que se vio. Y de igual manera, como el compañero me pidió, les voy a subir la diapositiva hasta donde vamos para que la vayan observando y vayan viendo cuáles son los temas que estamos abarcando. Que tengan una excelente tarde, un excelente inicio de semana, cuídense mucho y les deseo un buen provecho a los que vayan a comer y que se sigan cuidando como hasta ahora. Bendiciones, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes.